Relacionamos la salud con catarro, huesos y dolencias concretas o graves. Pero existe una salud que no avisa y afecta a un gran tanto por ciento de la población: la salud mental. Por eso en Radio Libertad, un auténtico especialista nos informa y nos ayuda cada jueves a las 6 de la tarde. Salud Mental trata los temas que más importan y es una auténtica fuente de aprendizaje. Salud Mental, con Ricardo Martín, los jueves a las 6 en Radio Libertad. Los jueves a las 7 de la tarde en Radio Libertad, Cazatendencias. El empresario y periodista Jesús Reyes aborda uno de los sectores que más interés genera en la sociedad: la moda. Un fenómeno ilustrativo dentro de las conocidas tendencias sociales. Cazatendencias, con Jesús Reyes en Radio Libertad, todos los jueves a las 7. Para estar a la última. Café con acentos, una forma magnífica de iniciar cada jornada en la radio hablando de lo que interesa. Noticias, comentarios, entrevistas, música y todo lo que puede ayudarte a andar cada día con ganas y optimismo. A las 8 de la mañana en Radio Libertad. Café con acentos. Con Miguel Ron y Paola. Crecer, con Paloma Hornos. Crecer es un programa de Radio Libertad que se emite todos los domingos a las 9 de la mañana. En cada programa te invitamos a explorar el maravilloso mundo de la educación y las relaciones humanas. Crecer, con Paloma Hornos, es un programa galardonado por entidades prestigiosas en materia de educación. En Radio Libertad. Para estar bien informado. Para entretenerte y no perder oportunidades. Para saber más de todo lo concerniente a economía, empresa, empleo, emprendedores, seguros, fundaciones, inteligencia artificial. Para estar en este mundo, escucha Art Business con Roberto Rodríguez Manzaneque. Lunes y martes a las 6, jueves y viernes a las 5 y de propina los jueves sesión vermú a las 2 de la tarde. Con Roberto, además de entretenerte, aprenderás. Art Business, Radio Libertad. Señores, si es jueves y son las 5, es hora de hablar de nutrición y salud. Bienvenidos a Nutrivisión 360, con la dietista nutricionista María José Villanueva y con quien les habla Roberto Rodríguez, el programa de la radio española más completo en el ámbito de la nutrición. Producido por Art Business Radio Televisión. Coge papel y boli porque te acercaremos todo el conocimiento y los últimos avances en materia de nutrición. Empieza Nutrivisión 360. Llevamos varias semanas madurando la idea de estar aquí los jueves con una hora hablando plenamente de salud. Primero con María José Villanueva, que la tenemos aquí al lado, y luego con la doctora Rojo. Y lo hemos conseguido. Hoy empieza una hora de pura salud. Y luego, si quieren quedarse de 6 a 7, luego viene nuestro compañero que hablará también de salud mental. ¿Cómo estás, María José? Buenas tardes.
Pues muy bien, ¿y tú, Roberto, qué tal? Bien, pues aquí deseando que vinieras por aquí para, oye, hablar de salud una hora entera todos los jueves. ¿Qué te parece? Pues sí, al final lo hemos conseguido, nos hemos movido de los lunes a las 6:30 al jueves a las 5 de la tarde, y estamos encantados porque desde luego lo que podemos ofrecer a los oyentes en cuestión de salud yo creo que es inigualable. No existe ahora mismo en la radio ninguna emisora con la capacidad que tiene Art Business Radio Televisión de dar tanto contenido riguroso, de calidad, basado en la ciencia, a nuestros oyentes. Y luego aderezado con esas charlas y esas conferencias que siempre hacemos. Efectivamente, y no que bueno, estamos aquí en el estudio. Efectivamente, que además, bueno, pues en cuanto podamos empezaremos también a hacerlo desde el punto de vista de Nutrivisión 360, incorporando nutrición como el eje que mueve la alimentación, la salud, la sostenibilidad, la innovación y la economía. Bueno, hoy tenemos con nosotros al doctor Ramón de Cangas. Cuéntame, ¿quién es el doctor Ramón de Cangas? Pues una institución en el mundo de la nutrición y de la salud. Yo además tengo que decir que es mi maestro. Sí, he de decirlo. Y bueno, pues el doctor Ramón de Cangas es biólogo molecular, es además dietista nutricionista, doblemente doctor, y es una de las personas que ahora mismo están haciendo más por la nutrición en nuestro país, tanto desde el punto de vista divulgativo, como desde el punto de vista científico, como desde el punto de vista de la clínica, es decir, en consulta de nutrición, y también desde el punto de vista de la alimentación, incluso colaborando en el desarrollo de determinados alimentos y también de determinados suplementos alimenticios. Y bueno, pues para nosotros es un placer que una persona además que está involucrada en tantísimos proyectos y que su tiempo es tan escaso, pues no solamente es que esté en Nutrivisión, sino que está presente con nosotros en directo en el estudio. Así que Ramón de Cangas, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí y felicitar por ese proyecto que tenéis de una hora de salud y de nutrición en la radio, que es impresionante, genial. Muchísimas gracias. Tenemos aquí un libro del doctor que se llama Come y sé feliz, nutrición y salud mental. Qué importante, doctor, comer y encima ser feliz, ¿no? Pero es complicado, ¿no? Es complicado equilibrar las dos cosas. Es complicado, sí, efectivamente, porque además muchas veces creemos que la felicidad viene por comer pues pasteles y al final puede ser lo contrario. Pero bueno, se trata siempre de un equilibrio. Claro que sí. Al final el libro, que es como una invitación a encontrar el equilibrio, a tener en cuenta lo que se come cada día. Bueno, más bien el libro lo que busca es dar explicaciones, ofrecer explicaciones acerca de cómo la forma de comer sí puede influir en nuestro estado de ánimo, en la salud mental, en enfermedades como depresión y ansiedad, y cómo además están relacionados el cerebro y el intestino, de tal forma que la forma de comer puede influir en nuestro estado de ánimo, pero al revés. Nuestro estado de ánimo puede influir en la forma de comer y nuestro gastrointestinal. Bueno. Entonces, ¿podríamos decir quizás que la nutrición es una herramienta para poder alcanzar una buena salud mental? Sí, y realmente es algo imprescindible. Si vemos las últimas publicaciones científicas, cada vez se habla más del concepto de psiquiatría nutricional, aparece cada vez más. Y es que es relevante. Hay estudios sugerentes acerca de cómo la forma de comer, la inclusión de ciertos alimentos y suplementos, pues tiene resultados importantes incluso en personas que ya tienen depresión. No hablamos ya de la prevención. Pero claro, sorprende que muchas personas con alteraciones de salud mental no le den no ya importancia, sino la más mínima importancia a la forma de comer, creyendo que eso es totalmente secundario. Y teniendo en cuenta que la nutrición también es pura biología, pues al final hay que tener en cuenta que no solamente es importante, sino que es fundamental. Cuando hablamos de la relación entre el intestino y el cerebro, ¿cómo se establece esta relación para que nuestros oyentes lo puedan entender? Bueno, pues para que sea fácil de entender, podemos decir que es una relación en dos direcciones. Es decir, el cerebro se relaciona con el intestino y se comunican en ambas direcciones a través, de un nervio, que es el nervio vago, pero también lo hacen a través de la propia microbiota intestinal, porque las bacterias que tenemos en el intestino producen ciertas moléculas que acaban interaccionando con el cerebro, con el sistema inmune, que también es otra forma de relacionarse con el cerebro, etcétera. Realmente somos un conjunto de ejes corporales que están tan finamente ligados
que podemos decir que la forma de comer no deja de ser una forma de pues modular esas relaciones. Entonces, tener una microbiota saludable puede tener un impacto muy importante en nuestra salud mental. Muy importante, porque las personas que tienen depresión o ansiedad suelen tener una microbiota diferente, y hay estudios en los que se muestra cómo cuando esa microbiota se modifica hay resultados interesantes. Por ejemplo, ensayos clínicos donde se aplican ciertos probióticos. En nuestro último programa, que fue con motivo del Día Internacional del Cáncer, hablábamos de lo importante que es el abordaje multidisciplinar del cáncer, ¿no? De la importancia que es desde, lo primero para prevenir el cáncer, pero una vez que está diagnosticado, la importancia de contar con un dietista nutricionista para que acompañe al paciente en su nutrición a lo largo de toda la enfermedad, siendo incluso un factor pronóstico del propio cáncer. Cuando hablamos de salud mental, podemos decir que también un paciente que tiene, por ejemplo, un problema de depresión o un problema de ansiedad, que por supuesto está tratado por su psiquiatra y por su psicólogo, bueno, pues sería muy importante, ¿no? También que hiciera un abordaje nutricional desde el primer momento. Sería muy importante porque ya la propia patología puede alterar sus hábitos alimenticios y eso genera otra serie de problemas. Eso ya para empezar. Y segundo, porque formando parte del tratamiento, la forma de comer o de suplementarse puede ser determinante para esa patología. Uh-huh. Y luego también tenemos otro tema muy importante, porque muchas veces la depresión o la ansiedad llevan a incrementar aún más el sedentarismo de las personas, ¿no? El tener una buena nutrición puede de alguna manera también contribuir a activar físicamente a esa persona, ¿no? Por supuesto, y también ayudarle a tener una mejor composición corporal, porque el exceso de grasa corporal también genera un estado inflamatorio crónico de bajo grado que se relaciona con neuroinflamación y problemas de salud mental como depresión, y también con la pérdida de masa muscular cuando no hacemos actividad. Y como hay un eje músculo-cerebro que está mediado por unas moléculas que se llaman miocinas, también eso puede influir en depresión. Entonces, al final, efectivamente, la nutrición es importante de forma directa, pero de forma indirecta por muchos ejes corporales que finalmente acaban teniendo relación con la salud mental. Además, yo creo que la nutrición, ¿no? Desde el punto de vista de las ciencias ómicas que están ahora teniendo un desarrollo tan importante, ¿crees que tendrán todavía más importancia en el tratamiento de los pacientes con depresión y problemas de salud mental? Creo que totalmente, porque al final cuando pensamos en nutrición hay que pensar mucho más allá de nutrientes, kilocalorías, etcétera. Tenemos que pensar que lo que se trata de ingerir sustancias exógenas que modulan la expresión de nuestros genes, que modulan nuestro sistema inmune, que modulan nuestra composición corporal, que modulan nuestro metabolismo, y si tenemos esa visión biológica de la nutrición, sabremos entender que no se trata de decir, bueno, como X calorías y X nutrientes para cubrir mis necesidades, no. Puedo comer X sustancias bioactivas para producir ciertos efectos fisiológicos en nuestro organismo y en las bacterias que nos pueblan, que al final somos la suma de ambos. Doctor, cuando uno escribe un libro como este, que además, evidentemente, cuando nosotros vemos este libro, no solamente vemos un libro que podemos entender que es de divulgación, sino que vemos que es un libro que está basado en la evidencia científica. ¿Para qué escribe el doctor Ramón de Cangas este libro? ¿Qué quiere comunicar a la sociedad? Bueno, sobre todo reivindicar la importancia de la nutrición, que, a ver, siempre se ha dicho, bueno, también eres profesional sanitaria, sabes que siempre se ha dicho desde siempre que era una ciencia importante, pero se hizo un poco con la boca pequeña. Una ciencia importante, pero bueno, ahí estáis. Pero lo que a mí me gusta reivindicar es que no es que estemos ahí, es que es fundamental, y el profesional de la nutrición es el dietista nutricionista, que es el que aporta, y en un equipo multidisciplinar tiene su lugar tan importante como otros. No es que te doy un consejo y el dietista dice lo que yo lo dije, sino que tiene que tener su propia responsabilidad, su propio conocimiento científico para poder ofrecer el mensaje nutricional aplicado a la evidencia científica sobre esa patología. Entonces, escribo sobre eso para tratar de mostrar que en este caso, en temas de salud mental, la forma de comer no es algo secundario, es totalmente importante y determinante. Doctor, estamos acostumbrados en las sociedades actuales que vamos todos tan rápido, comemos rápido, en el primer sitio en el que encontramos, incluso tenemos algún sitio de comida rápida, lo hacemos
la verdad es que no está ayudando a tener una buena salud el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Claro, además vivimos en lo que se llama un ambiente obesogénico, en el cual la publicidad de la industria alimentaria, unido a pues eso, la falta de tiempo, el que cada vez cocinemos menos, pues nos lleva a una presión que provoca problemas de exceso de grasa corporal, pero ya eso como efecto secundario de ingerir demasiada energía y pues demasiados alimentos ultraprocesados, lo cual tiene incidencia directa en muchas patologías, pero de forma indirecta en muchas otras. Y, por ejemplo, los temas de reacciones adversas a los alimentos y problemas de salud mental se han incrementado de forma muy importante en los últimos años. Y además van de la mano, porque hay problemas de salud mental como depresión y ansiedad que tienen una alta concordancia con otros problemas, como puede ser el caso de síndrome de intestino irritable. Entre un 44 y un 80% de los casos son comunes, y cuando se hacen los estudios sobre alteraciones en la microbiota intestinal son similares. Por eso hoy en día se habla de la teoría de la microbiota, que explica que, claro, hemos cambiado tan rápido la forma de alimentarnos que no ya nosotros, sino incluso nuestra propia microbiota intestinal nos ha podido adaptar a una forma de comer totalmente diferente, y todo eso ha generado problemas de enfermedades autoinmunes, etcétera, 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 salud mental, gastrointestinales y todo lo que está ocurriendo ahora. Sí, porque al final cuando estás en la consulta y hablas con la gente, muchísima gente llega con problemas de intolerancias, con problemas, bueno, pues lo que... Hay gente que dice, no, es que parece que ahora todo el mundo tiene SIBO. Yo creo que es que hemos sido conscientes del incremento de la incidencia de este tipo de patologías, que ahora verdaderamente es cuando hay una conciencia para detectarlas, y que no es que se hayan puesto de moda y ahora de repente la gente tenga más, sino que todos nuestros hábitos de vida que hemos cambiado han impactado. Y todo eso impacta muchísimo en la microbiota, ¿no? Y al final, pues, entre la pandemia, que ha tocado mucho claro, la salud mental, que la pandemia tampoco ha sido una época en la que un hábito de vida saludable se haya podido llevar a cabo, sino que ha ocurrido todo lo contrario, ¿no? Pues nos encontramos en las consultas con que esto es muy frecuente. Y bueno, pues Come y sé feliz, nutrición y salud mental, yo creo que era algo absolutamente necesario, que la población necesitaba, que yo recomiendo leer, por supuesto, con tranquilidad, pero va a aportar muchísimo a las personas que tengan interés en entender esta conexión tan importante. ¿Y qué patrón alimentario se recomendaría a los pacientes en este caso? Bueno, pues para mejorar esa relación, ¿no? Ese eje cerebro-intestino. Uno de los que más evidencia científica tienen, y además es más fácil de seguir porque es el nuestro, es el patrón dietético mediterráneo. Claro, muchos dicen, bueno, eso ya lo seguimos, pero es que nadie sigue ya la dieta mediterránea en España, entonces eso ha provocado lo que ha provocado. Y claro, es fácil de seguir porque al fin y al cabo respeta nuestra cultura gastronómica, y lo que mejor podemos hacer cuando damos un consejo nutricional es favorecer la adhesión. Nada sirve decir, no, vamos a comer, pues no sé, productos chinos con no sé qué, porque la evidencia es fuerte, pero al final es un consejo que no se puede mantener en el tiempo. Aquí hay la suerte de que la forma de comer tradicional, que es nuestra cultura gastronómica y que es la dieta mediterránea, que es patrimonio inmaterial de la UNESCO desde el año 2010, es justamente la que, o uno de los patrones con más evidencia en temas de prevención del deterioro cognitivo, salud mental, evitar sobrepeso y obesidad, enfermedades crónicas y cardiovasculares. Entonces, pues tenemos todo muy fácil si priorizamos ese patrón mediterráneo. Las dietas milagro no existen, ¿verdad? Ojalá. Pero nada, no, desgraciadamente no hay atajos posibles, y además las dietas milagro, que pueden producir milagros en la pérdida de peso en cuanto a que se pierde peso muy rápido, se pagan por pérdida de masa muscular, pérdida de densidad ósea, otra serie de problemas. Doctor, ¿por qué todas las cosas que comemos y dices, qué bueno está esto, esta hamburguesa doble marca, no sé cuánto? Porque ellos saben dónde está nuestra parte débil para que efectivamente sea como casi adictivo. Me estoy acordando de un helado
no voy a decir la marca, Sí. pero es que ese helado, me llaman macadamia, no digo la marca, Sí. pero es adictivo. O sea, es que empiezas y no puedes terminar. Digo, esto es que deben de saber ellos cómo reacciona la mente, ¿no? Siempre hay que, claro, yo siempre digo que es bueno echar una mirada evolutiva a la nutrición, evolutiva, porque al final todo eso que es muy denso energéticamente, muy palatable, que tiene mucha grasa, mucho azúcar, sabe muy bien y nos apetece mucho porque estamos evolutivamente adaptados a elegir los alimentos pues más densos desde el punto de vista energético, porque eso garantiza la supervivencia. Ah. Claro, en otros periodos eso era interesante, pero ahora que es justamente un problema. Qué bueno. Sí, porque nosotros, nuestros antepasados, tenían épocas de verdadera escasez de alimentos y entonces eso era lo que hacía que pudieran estar preparados para aguantar lo mejor posible esas épocas de escasez si no se prolongaban demasiado, porque claro, si eran demasiado largas, pues evidentemente podían tener. En el libro yo he observado también que se habla de probióticos, que se habla de suplementos nutricionales. A la consulta llega mucha gente con una lista de suplementos nutricionales y la gente compra probióticos en la farmacia. Tienen que estar prescritos los suplementos nutricionales por un profesional y los probióticos tienen que estar elegidos ex professo para las personas en función de su situación individual. Claro, sí, efectivamente, aunque no requieran receta médica porque no son fármacos, pero la realidad es que un profesional sanitario debería pues recomendar cómo se usan, pues qué tipo de probióticos, qué tipo de prebióticos, qué suplementos para la patología que se tenga, porque si no podemos estar pues tomando algo que no sirve para nada o que puede ser perjudicial. Uh-huh. La gente tiene mucha preocupación por las vitaminas, toman vitaminas, minerales, complejos multivitamínicos y tal. De estos micronutrientes, ¿hay algunos que sean especialmente importantes en este eje intestino-cerebro y que, bueno, pues que no quiere decir que la gente se lo tenga que tomar, sino que precisamente tienen que recurrir a un profesional que les diga adecuadamente lo que tienen que tomar y la dosis que tienen que tomar y, por supuesto, bueno, pues siempre un suplemento, bueno, pues que tenga su registro y que tenga qué tipo de micronutrientes a lo mejor están más relacionados con este eje intestino-cerebro. Hay algunos interesantes, pero yo destacaría la vitamina D, que aunque se llame vitamina, en realidad es casi una hormona que tiene receptores en más de 30 tipos celulares, entre ellos en las neuronas. Y hay estudios interesantes donde se ve cómo el déficit de vitamina D puede afectar a la salud mental e incluso en ciertas personas con ciertos tipos de depresión, la vitamina D puede ser coadyuvante del tratamiento con resultados interesantes. Y además, la vitamina D también ejerce una cierta función en algunas de las bacterias intestinales que tienen receptores para ellas. Y además también ayuda a conservar la masa muscular. Entonces, es uno de los quizás más interesantes porque además es bastante habitual que como no tomamos mucho el sol y las fuentes alimentarias son pescados azules que tampoco se comen tanto, etcétera, pues es habitual que la gente tenga un déficit de vitamina D. Entonces, cuando a una persona en una analítica le detectan un déficit de vitamina D, debería, bueno, tomárselo en serio y ver la manera o bien de tomar el sol y poder realmente conseguir la síntesis de la vitamina, o cuáles son los pasos que se deben hacer que verdaderamente tengan sentido para que esta persona de una manera saludable pueda recuperar sus niveles de vitamina D. Aparte de elegir fuentes alimentarias de vitamina D como pueden ser los pescados azules, que por otro lado también serían interesantes porque los ácidos grasos omega 3 de cadena larga que están en el pescado azul también inciden en el cerebro y son importantes en temas como la depresión, pues llegado el punto de que pues no puedo tomar esas fuentes o no me gusta, hay gente que rehace el pescado azul y no lo va a tomar con demasiada frecuencia, o también que no se exponen al sol o están todo el día en la oficina, pues la suplementación puede ser interesante. Aunque en el libro se habla de lo interesante que puede ser salir a pasear al sol, etcétera, no ya solo por la vitamina D y por hacer ejercicio, sino porque de la que paseo, si estoy expuesto a un entorno natural, la respiración de terpenos y terpenoides que están presentes en los árboles, en las plantas, son sustancias exógenas que yo inhalo y que al final es como las que como. También tienen efectos y concretamente sobre el sistema inmune. Por eso hay resultados interesantes en personas con depresión cuando salen a pasear por la naturaleza. No es un milagro ni temas de así orientales, sino que también es fisiológico. Bueno, súper interesante, pero ahora ya que se nos acaba el tiempo, porque ha volado el tiempo, yo sí. No me gustaría que dejaras el estudio
sin preguntarte una cosa que creo que es fundamental, porque el doctor Ramón de Cangas, este no es su primer libro, señores. Es que, ¿qué número de libros ya? Este era el 17. El 17, ¿no? Casi nada. O sea, ofrece una bibliografía maravillosa en todo lo relativo a la nutrición y a la alimentación, que yo recomiendo, porque yo tengo bastantes de ellos y los he leído. Una pregunta final. Tu libro anterior era sobre la matriz alimentaria. La gente tiende a hablar de macronutrientes, de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos, de micronutrientes, de vitamina, pero ¿qué es la matriz alimentaria? ¿Qué es lo importante? Claro, durante mucho tiempo hubo ese error de hablar de calorías, de energía, de macronutrientes, y es más importante el tipo de alimentos por este concepto. En realidad, matriz alimentaria significa el espacio conformado por el alimento en el que están todos los nutrientes de ese alimento, proteínas, hidratos de carbono, grasa, vitaminas y minerales, pero también otras sustancias que no son nutrientes, pero que ejercen efectos en nuestro organismo. Todo eso interacciona entre sí, modulando la respuesta final del alimento. Por eso, no es lo mismo tomarse pues un nutriente separado, un ácido graso saturado, por ejemplo, que tomarlo formando parte del yogur entero natural no azucarado. El efecto es totalmente diferente porque hay otros elementos que modulan la respuesta. O sea que lo que muchas veces podemos tener en nuestra cabeza que es perjudicial para nuestra salud, los que estamos equivocados somos nosotros. Por favor, audiencia, cuando haya dudas hay que recurrir a los profesionales que pueden responder adecuadamente para proteger la salud. Yo, María José, quería preguntarle al doctor una última pregunta. Es, los que estamos un poquito pasados de kilillos, ¿no llegará el día en que con una pastilla está cerca el día de que llegue y digas, pues mira, me he quitado 10 kilos de una? Va a ser, es imposible, porque al final son muchos factores los que influyen, y cuando hay alguna pastilla que se está empleando, se haya empleado para ese tipo de cosas, luego al final se ve que no es el peso, lo que importa es la reducción de la grasa corporal, y podemos estar equivocados viendo que se pierde una cierta cantidad de peso y partes masa muscular. Las calorías seguro de efectos secundarios y terciarios por ahí malignos que efectivamente que no se saben. Yo quiero apuntar una cosa. Yo tengo pacientes que han perdido muchos kilos con la medicación para adelgazar y ahora que ya no toman medicación tienen un gran problema porque les da miedo volver a coger el peso, pero nadie les ha enseñado a comer de una manera saludable. Y eso no es un problema, es un problemón. Y lo que puede afectar un efecto rebote a la composición corporal de las personas va íntimamente ligado a la salud y también a la calidad de vida y al envejecimiento saludable. Mil gracias, doctor de Cangas. Pues doctor, un placer haberle tenido. Un placer. Pues nada, señores, nos despedimos. La semana que viene más, ¿no? Efectivamente. Pues nada, un beso muy grande. Gracias. Cuídate. Chao. Los viernes por la noche la radio se pone al rojo vivo con Tati Méndez en El Cajón de Travesuras, un programa de Radio Libertad los viernes a las 10 de la noche para tratar temas muy íntimos. El Cajón de Travesuras, donde encontraremos los temas más sugerentes. Viernes 10 noche, Radio Libertad. En Radio Libertad hemos limitado la cantidad y hemos ganado en calidad. 2 por 1. Es como una oferta de una tienda, pero con nosotros es la realidad. Antonio Armas trata en 1 hora contenidos tan importantes como la medicina y la investigación científica. Los martes a las 7 de la tarde en Radio Libertad, enfermedades raras e investigadores por el mundo. 2 por 1. Un programa top que dirige y presenta Antonio Armas.
Si es jueves, son las 5:30 y escuchas Radio Libertad, es hora de hablar de salud. Bienvenidos a La Voz de la Salud con la doctora Rojo, un programa donde hablaremos de los avances en la medicina y la cirugía, de investigación y de la prevención, con los mayores expertos de nuestro país, con la doctora Rojo, fundadora del Centro de Investigación INMOA, y con un servidor, Roberto Rodríguez. Te acercamos la medicina, escucha La Voz de la Salud con la doctora Rojo. Gracias, hemos pasado de Nutrivisión 360 con María José Villanueva, pues a La Voz de la Salud con la doctora Rojo. La doctora creo que tenía que preparar algo, pues alguna conferencia, algún evento de estos que ella está realizando y bueno, pues entra hoy, afortunadamente gracias a las nuevas tecnologías a través de Zoom. ¿Cómo estás, Elizabeth? Buenas tardes, muy bien, Roberto. Aquí estoy un poco acatarrada. Sí, no, está también un poquillo con los catarros. Está Madrid tremendo, ¿eh? Está Madrid tremendo. Sí, la verdad es que, bueno, para que se vea que los médicos también nos sabemos poner malos, aunque somos muy malos pacientes. ¿Sois malos pacientes? Somos muy malos pacientes, efectivamente. Sí. Qué bueno. Sí, la verdad es que, bueno, espero que la tos no nos interrumpa y nos deja hablar hoy de cosas interesantes. Fenómeno. La verdad es que sí. La verdad es que sí, tenía ganas de que efectivamente tuviéramos este primer día en el cual de 5 a 6 pues se habla únicamente de salud, y luego ahora viene nuestro compañero que está aquí para hablar de salud mental, que ya está también por aquí por la radio, y la verdad es que queda una tarde muy de salud. Es fantástico. Yo creo que los jueves ya en Radio Libertad se ha instaurado como el día de la salud, ya directamente. Sí. Es un día maravilloso, sí, la verdad es que es fantástico. Y efectivamente hoy me ha costado coordinar un poco la agenda y he preferido conectarme online porque además, bueno, ya sabes que Madrid lloviendo es complicado moverse y hay más tráfico. Y es que hoy tenemos una jornada científica por la tarde en INMOA donde estaremos hablando de genética. Vendrá el doctor Lao a estar con nosotros para... Sí, que ha estado esta mañana aquí también. Ha estado aquí esta mañana. Efectivamente. Sí, otro día yo querré entrevistarle también en el programa para preguntarle cosas pues específicas, ¿no?, relacionadas con la oncología. Y efectivamente vamos a tener una conferencia, una reunión de oncólogos para poder comentar pues esa parte tan importante de la genética a nivel ya no solo de pacientes una vez que pues tenemos un diagnóstico, ¿no?, sino la importancia que tiene conocer esos genes que tenemos, esas proteínas, cómo están funcionando de cara a la prevención, ¿no?, a saber qué predisposición tenemos no solo a padecer una enfermedad oncológica, sino cualquier tipo de enfermedad para cuidarnos más en aquellos aspectos donde nuestra salud esté más en riesgo, lo cual es fundamental. Ahí la verdad es que ahí los genetistas tienen ahí un campo brutal, ¿no? Porque podrán llegar algún día casi a predecir con mucha precisión buena parte de las enfermedades que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, ¿no? Claro, efectivamente. Si es que desde ese punto de vista incluso se llega a niveles tan individuales que a lo mejor puede haber un determinado alimento, un determinado compuesto químico, algún elemento que sea perjudicial para nosotros y que estemos consumiendo o en contacto con él de manera diaria y aumente el riesgo de enfermedad. Si conocemos en detalle ese riesgo que tenemos de padecer determinadas enfermedades o afecciones, pues claro, podemos trabajar mucho más sobre ello y de manera pues muy individual y cambiar así nuestros riesgos, ¿no? Y el doctor Lao con el equipo del doctor Javier de Benito, la verdad es que están haciendo un grandísimo trabajo con pacientes de todo el mundo, pues aportando mucho, no solo a pacientes enfermos, porque están teniendo muy buenos resultados con esto, sino además eso a personas sanas que les dan de hecho alguna vez les dan algún prediagnóstico, ¿no?, de vaya usted y revísese porque usted tiene riesgo de tener un infarto o alguna patología de este tipo, y efectivamente cuando van a hacer la revisión pues ven que tienen pues a lo mejor placas de arteriosclerosis que hacen que las coronarias estén más estrechas y que puedan pues predecir un poco esto, ¿no? Sí. Entonces es fundamental. Pero hoy quería hablar un poco de una noticia que está como a la orden del día, ¿no?, que es qué tipo de tumor
tendrá Carlos, ¿no? El rey de Inglaterra. Es verdad, el rey que ha Carlos salido. de Inglaterra. Sí, porque la verdad es que como me han preguntado mucho, ya sabes que muchas veces me gusta hablar de la que la gente pregunta, porque veo que es lo que interesa, ¿no? Y me han preguntado mucho en estos días, y precisamente él es un ejemplo de, pues, como si tuviéramos información de aquellos tipos de tumores a los que podamos tener predisposición, pues podríamos trabajar mucho más, ¿no? Hablamos siempre de que más del 40% de los casos de cáncer se pueden prevenir y que tenemos que trabajar en general para la prevención del cáncer porque está muy en nuestras manos, y siempre digo además que vamos comprando papeletas, que aunque tengamos un riesgo bajo incluso de tener un determinado tumor por nuestros genes, ese riesgo puede ir aumentando en función de nuestros hábitos de vida, ¿no? Uh-huh. Y en este caso me han preguntado incluso periodistas, ¿no? Me decían, ¿pero qué tipo de tumor tendrá? ¿Cómo puede ser? Porque, bueno, según se sabe por los medios de comunicación, pues parece que pues, le encontraron un tumor durante una cirugía que era para reducir la próstata realmente, uh-huh. Porque la próstata con los años es muy frecuente en los hombres, muy habitual que la próstata pues va creciendo, es una glándula que tiende a crecer a lo largo de los años, uh-huh. Y eso da molestias. Porque la próstata es como si fuera una manzana, uh-huh. Y por dentro pasa la uretra, que es por donde sale la orina y todo esto, ¿no? Es como, la uretra es como si fuera el corazón de la manzana. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la próstata crece, se comprime la uretra, y una de las cosas que ocurre en los hombres es que pues tienen que orinar con mucha frecuencia, se tienen que levantar por la noche a orinar, dificulta el descanso nocturno, y eso da bastantes problemas, ¿no? Uh-huh. Entonces, parece que descartan que sea un tumor de próstata, o eso han dicho pues, medios pseudooficiales, que de esto me he puesto al día, digo, a través de la propia prensa que me ha preguntado. Sí. Y es verdad que, bueno, es importante saber, y esto es importante contarlo, no tanto por el interés, ¿no?, en qué tipo de tumor tendrá el rey, sino también por la propia población general de cara a la prevención de los hombres, a las revisiones y todo esto, ¿no? Parece poco probable, efectivamente, que sea un tumor de próstata porque se suelen hacer biopsias y se sospecha que sea así antes de la cirugía, y lo que es importante saber es que por encima de los 50 años los hombres deberíais haceros una analítica anual con un PSA, una hormona que genera la próstata, y que en el caso de que haya una enfermedad maligna pues se suele elevar. De hecho, es, yo creo que el marcador tumoral estrella de todos los tumores, porque hay algunos otros tumores que tienen marcadores tumorales pero que se elevan, por ejemplo, por inflamación o por otras causas, con lo cual no es fiable hacer en la analítica de sanguínea, ¿no? Los marcadores tumorales como diagnóstico del cáncer, salvo en el cáncer de próstata, que sí que es bastante orientativo, porque lo que es esa hormona, el PSA, se puede elevar o bien porque la próstata es grande y se eleva, pero no de manera desproporcionada, se eleva un poco, y ahí es cuando a veces hay que hacer biopsias para confirmar que es que la próstata es grande y no que sea un tumor. O la otra causa puede ser que haya un tumor maligno que, diagnosticado a tiempo, el cáncer de próstata, aunque es el tumor más frecuente en los varones, es muy frecuente, se cura en más del 90% de los casos, y además con tratamientos bastante llevaderos, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante recordar las revisiones con las analíticas en nuestro médico de cabecera, con una analítica completa para mirar pues, el colesterol, los triglicéridos, todo esto que tenemos más interiorizado, pero también en los hombres por encima de los 50 años. Y cada año, ha dicho, doctora, cada año tenemos que hacer un análisis de esto, ¿no? Cada año, efectivamente, cada año, ver que todo está bien, que será lo más frecuente, y ya está. Y si estuviera elevado, pues ya digo, investigar un poquito más, porque no tiene por qué ser necesariamente que tengamos un cáncer de próstata, pero sí que podría ser una de las causas. Y ya digo que el cáncer de próstata tratado a tiempo, pues la verdad es que los resultados son francamente muy buenos. Pero en este caso, que parece que se descarta, ¿no?, o descartan a priori que sea un tumor de próstata, una de las hipótesis, pues cuando a mí me preguntaban, dice, ¿pero qué puede ser que pueden haber visto? Pues yo creo que una de las opciones puede ser un tumor de vejiga. ¿Por qué? Porque cuando se hace la cirugía, ese tipo de cirugías en la próstata, muchas veces durante la propia cirugía se introduce una camarita por dentro de la vejiga para ver
que no se produce ningún tipo de daño a la vejiga durante la cirugía. Y los tumores de vejiga muchas veces no se ven en un escáner hasta que ya son grandes. Si son pequeñitos hay que verlos a través de una camarita que vemos directamente la vejiga por dentro, porque son lesiones como planas, un poco como los pólipos del colon, que no hacemos escáneres, hacemos colonoscopias. ¿Por qué? Porque el colon por dentro con un escáner no se ve bien si hay un pólipo pequeñito. Es mejor una colonoscopia, ¿no? Entonces es importante saber que los tumores de vejiga son más frecuentes en hombres, son más frecuentes por encima de los 50 años, se relacionan mucho con el tabaco, que esto es también muy importante saberlo, que parece que el tabaco solo se relaciona con el cáncer de pulmón y no, se relaciona con muchos tumores también de la zona de la laringe, la zona de cabeza y cuello que llamamos, pero también con los tumores de vejiga en un 75% de los casos tienen una relación directa con el tabaco y esto es muy, muy importante, ¿no? Y es importante también vigilar el sangrado, ¿no? Si en algún momento un hombre o una mujer tiene sangrado en la orina, a veces no tiene por qué ser nada grave, puede ser una simple infección de orina, pero siempre es muy importante consultar, porque un sangrado en la orina no es algo normal, no es algo que tenga que ocurrir y es de estas cosas que hay que consultar, aunque sea la primera vez que ocurre. Que si nos duele la espalda, pues no hace falta ir a lo mejor directamente al médico, ¿no? Podemos todos los días tomarnos un paracetamol y ver cómo evoluciona. Pero si tenemos un sangrado en la orina, sí que es importante consultarlo porque eso es algo claramente patológico. No tiene por qué ser algo grave, puede ser, ya digo, una infección de orina, algo más banal, pero es importante tenerlo en cuenta porque es una de las los síntomas, ¿no?, que hay cuando hay algún tumor, porque como repito muchas veces, y esa es la base de la hipertermia que usamos en INVOA, el calentar los tumores con la hipertermia electromodulada que conocemos como oncotermia, es que los tumores tienen muy malos vasos sanguíneos que desarrollan para crecer y esto hace que esos vasos que son muy finos, muy frágiles, se rompan fácil y se produzcan sangrados. Y por eso cuando tenemos un sangrado a través de la vejiga, un sangrado en las heces, ese tipo de sangrados siempre hay que consultar, o tosemos con sangre, ese tipo de cosas. Es verdad que hay que ser un poco, precavidos, por ejemplo, sangrar por la nariz, pues a veces pasa con un estornudo, ¿no? O sea, la nariz no es tan preocupante como sangrar por la boca, porque eso puede tener más relación con las vías respiratorias, un tumor de pulmón o algo así, pero todo lo que sea algún tipo de sangrado siempre merece una consulta por descartar, ¿no?, que haya ningún tipo de afectación. Doctora, entonces, ¿hay algún de todo lo que está diciendo usted de las posibles cánceres que puede tener el rey Carlos, que son algunos no avisan, no duelen, no prácticamente no se nota, ¿no? O sea, también es un poco la maldad de algunos cánceres, ¿no? Que cuando se investiga por otra razón y se descubren, están ya muy avanzados, ¿no? Efectivamente hay algún tipo de tumores, por ejemplo el de próstata. El de próstata, si no hacemos el PSA, si no lo diagnosticamos pronto, puede ser que lo diagnostiquemos con metástasis y entonces ya la situación, el pronóstico cambia muchísimo, porque hasta que da metástasis y empiezan a doler los huesos, pues realmente pues da unos síntomas que son un poco inespecíficos, porque da esa sensación de querer orinar con más frecuencia, pero como también uno lo ve normal con los años, pues como que no le damos importancia. Los tumores de vejiga, por ejemplo, muchas veces el problema es que cuando se diagnostican es cuando ya tienen determinado tamaño, porque es cuando ya empiezan a sangrar, porque los vasos son frágiles y ya se rompen más fácil, y entonces a veces pues es verdad que en muchos casos cada vez más, y esto es muy importante darlo a conocer, porque yo siempre digo que en INVOA hemos salvado muchas vejigas, en el sentido de que antes, cuando había un tumor de vejiga, pues la opción casi en todos los casos era quitar la vejiga, y a día de hoy estamos haciendo tratamientos que nos permite preservar la vejiga, curar el paciente y que, bueno, pues eso se solucione con muchísimo menos efectos secundarios, ¿no?, para los pacientes. Sí. Pero sí que es cierto que si el tumor es una lesión pequeña en el interior de la vejiga, claro, no nos duele, no nos da ningún otro síntoma y hay que estar un poco pues atentos, ¿no?, a nuestro cuerpo, porque si no, efectivamente nos puede pasar que lo diagnostiquemos pues muy avanzado. Y doctora, ¿se sabe algo más de lo del lo del rey Carlos o es que lo han dejado un poco ahí la noticia como que están siendo muy precavidos?
Pues de momento yo creo que están siendo precavidos, porque ya digo que yo estoy muy informada por la propia prensa, incluso Sí. prensa de allí que me han preguntado y me han entrevistado, entonces están siendo precavidos. Yo creo que hasta que pues a lo mejor completen bien todas las pruebas, pues no darán mucha más información. Cierto es que parece que, bueno, es bastante probable que si el tumor, que ya digo, podría ser de vejiga, la otra opción es que fuera un tumor de recto, que a veces cuando se hace una cirugía de la próstata, pues se introduce como una especie de colonoscopio, se llama rectoscopio, que ve como la parte final del recto, ¿no? Y ahí pues se puede ver que hay alguna lesión interna, pero cierto es que ha sido un hallazgo que parece casual, ¿no? Que se ha visto pues haciendo otra cosa, y eso, bueno, pues suele indicar un pronóstico bueno, en el sentido de que suele significar que las lesiones se diagnostican muy a tiempo, ¿no? Que esto es algo, pues como por ejemplo, ¿no? A veces cuando diagnosticamos un cáncer de pulmón por casualidad, porque el paciente pues ha tenido el COVID, por ejemplo, ¿no? El COVID ha traído muchas cosas malas, negativas, ha traído mucho pues, sufrimiento, ¿no? A nuestra sociedad, desafortunadamente, pero también, por ejemplo, puede pasar que durante un cuadro de COVID se haya diagnosticado un cáncer de pulmón que sea curable porque se ha diagnosticado muy a tiempo, ¿no? Esos hallazgos casuales que a veces nos encontramos porque a uno le hacen una resonancia por otro motivo y de repente le ven un tumor en el páncreas o una placa de tórax o un caso como puede ser el de Rey Carlos, pues suele hacer que el diagnóstico sea precoz y que los resultados, bueno, a nivel curativo sean pues buenos, ¿no? Y esperamos también que además dentro de esa zona la probabilidad de que sea un tumor que se pueda curar, yo creo que a priori pues es alta. La única cuestión es siempre ver que esos tumores a veces es un poco delicado la parte de las secuelas, porque los tumores de la parte baja del recto, a veces la cirugía implica una bolsa de colostomía, o los tumores de vejiga, ya digo que a veces implica quitar la vejiga, aunque cada vez lo tenemos que hacer menos, pero a veces pues ocurre un poco esto, ¿no? Claro, alguien quiere quitar, bueno. Doctora, alguien quiere quitar la vejiga luego para poder seguir haciendo sus necesidades, sí. que tienen alguna bolsita o algo. Tiene una bolsita, claro, tiene una bolsita con un catéter que, bueno, pues evidentemente pues es algo pues incómodo, a lo que la gente se acostumbra. Ahora mismo la verdad es que se está avanzando mucho también y se hacen pues virguerías, ¿no? Los cirujanos a veces consiguen hacer lo que se llaman neovejigas, que es que con un trocito de intestino crean una vejiga nueva para el paciente, reconvierten el intestino en vejiga, ¿no? Y eso, pues bueno, evidentemente, claro, mejora mucho la calidad de vida porque además los tumores de vejiga muchas veces incluso aparecen en gente bastante joven, por encima de 50 años, pero muy jóvenes, que claro, su calidad de vida se ve afectada de una manera muy importante. De hecho, es llamativo ver que cómo se hace, por ejemplo, el intestino es un órgano que sirve para reconstruir como muchas cosas. A veces se quita el estómago y una parte del estómago se reconstruye también con un trocito de intestino, la vejiga también. Con lo cual es un órgano como muy versátil. ¿No? Eso es, efectivamente. Y además, como tenemos muchos metros de intestino, claro, pues la verdad es que se puede quitar pues una longitud habitualmente importante, ¿no? Y que eso pues se solucione, ¿no? La verdad es que se está avanzando muchísimo en todo este tipo de cosas, ¿no? O sea que es importante. Y doctora, dentro de un ratito van a tener ustedes la sesión en Nimoa. Cuéntame algo más de lo que vais a hablar. Pues mira, en lo que queremos establecer, ya sabes que en Nimoa nos gusta ser muy pioneros, líderes en cosas, siempre nos gusta abrir nuevas puertas, porque lo que ya se está haciendo lo está haciendo mucha gente muy bien y lo que queremos es sumar para seguir haciendo pues muchas más cosas, ¿no? Entonces lo que queremos es 2 puntos muy importantes. Por un lado, queremos que nuestros pacientes, que ya están pues con el tratamiento que creemos más apropiado para su problema oncológico, además podamos hacerles esos test genéticos que nos den más pistas para cómo sobrellevar los efectos secundarios que puedan tener, si de repente alguno de los fármacos que les estamos dando puede ser especialmente tóxico en su caso por algún componente de su genoma, ¿no? que pueda hacerle contraproducente, y además qué otro tipo de enfermedades podría desarrollar, ¿no? Tanto a consecuencia del tumor como a consecuencia de los tratamientos como por su propio circunstancias, ¿no? Porque para un paciente oncológico, claro, es muy importante además que mantengamos su estado de salud general, que no enferme de otra cosa, que su cuerpo
pues está más debilitado y pues tolera menos tratamientos, y además, claro, el sistema inmune sufre mucho en este tipo de enfermedades, ¿no? Y luego, por otra parte, desde la parte del Centro Nacional de Prevención del Cáncer, lo que queremos es seguir concienciando y dando mucha información a las personas de la importancia que tiene el conocimiento tanto a nivel de cuáles son esos hábitos de vida generales que toda la población tenemos que tener, la alimentación, que María José ahora tenemos la fortuna que nos instruye tanto con el tema de la alimentación, sí, el tema del ejercicio físico, el tema del estrés, del que ya hemos hablado muchas veces porque es fundamental, pero también que conozca sus propias características. Y esto además es tan fácil como tomar una muestra de saliva, o sea, no supone que le tengamos que hacer al paciente una prueba invasiva, que lo pase fatal, ni escáneres, ni nada, sino que simplemente con una muestra de saliva podemos sacar muchísima información sobre cuál es su genoma, cuáles son sus riesgos de enfermar y cómo se puede modificar ese genoma, porque hemos hablado más veces en la radio también de la epigenética, sí, que es esa capacidad que tenemos nosotros mismos de encender y apagar genes, ¿no? Nacemos todos con unos genes que son los que nos tocan por herencia de nuestra familia, pero podemos encenderlos y apagarlos y que eso tenga un resultado beneficioso o perjudicial para nosotros. Y muy importante además que esos genes los pueden heredar nuestros hijos modificados, o sea, tenemos la capacidad de poder trabajar en tener unos genes mejores para dejarle una mejor herencia genética a nuestros hijos, ¿no? Entonces, un poco la idea que tenemos es trabajar en esos aspectos, porque yo creo que además, teniendo en cuenta que cada vez curamos más casos de cáncer, pero cada vez también cronificamos más casos de cáncer, los pacientes conviven con el cáncer durante muchos años, pero queremos que sea con calidad de vida y los pacientes evidentemente quieren que sea con calidad de vida. Entonces, lo que estamos buscando es que el cáncer sea una enfermedad crónica más, donde uno pues tiene que someterse a una serie de tratamientos, de revisiones, de controles, cuidarse, pero que eso no conlleve que pues la calidad de vida tenga que ser necesariamente mala, sino que podamos sentirnos bien, tener una vida plena. Y la parte genética, claro, nos ayuda mucho a saber muchísimo más de nosotros mismos, porque si te das cuenta, ¿por qué a unos nos sienta bien una serie de alimentos, claro, a otros les sienta mal? Somos, claro, inmensamente diversos. Es más, nosotros mismos somos diversos dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque vamos evolucionando. Claro. O sea, que ni siquiera somos los mismos ahora que vamos a ser dentro de un año. Eso es, efectivamente. Entonces, esto es importante saberlo, trabajarlo y además también creo que, y esto es un proyecto muy apasionante que queremos hacer un estudio, queremos que la gente vea además el resultado de si yo tengo una serie de factores de riesgo que están pues limitando, ¿no?, mis opciones de salud, ¿no?, aumentando el riesgo de enfermedad, si yo trabajo sobre ellos, como a lo mejor dentro de un año me repito el análisis genético y ha cambiado ese riesgo genético porque yo he evitado, ¿no?, ese tipo de hábitos que hace que todo vaya modificándose, ¿no? Y esto yo creo que además a los seres humanos, ¿no?, y en concreto a los médicos nos gusta mucho la evidencia, ¿no?, el ver para creer con evidencias. Y claro, si tenemos una prueba a través de, ya digo, una simple muestra de saliva, de tener todo ese arsenal de información de cómo va a ser nuestro futuro, es más, el doctor Lau incluso en niños están teniendo resultados increíbles porque ya detectan incluso cómo puede ser su personalidad, su riesgo de tener autismo, algún trastorno de la personalidad, que ya permite desde edades muy tempranas actuar y tomar medidas, porque muchas veces, claro, en niños muy pequeños es difícil de diagnosticar este tipo de enfermedades porque no sabes si el niño es tímido, si es que tiene un desarrollo un poquito más lento o lo que sea, y poder actuar desde el principio pues es muy importante, ¿no? Muy importante. Muy importante. Así que pues, sí, hoy tendremos una jornada potente, intensiva. Intensa, qué bueno. Sí, la verdad es que además, bueno, contaremos con el doctor Fusco, que ha estado también en la radio, la doctora Ruiz, estará también el doctor Asencio, bueno, estaremos un grupo de
de médicos que, ya sabes, ese brainstorming. Abanderando la vanguardia, claro que sí. Totalmente. Pues estaremos ahí y nada, muy pronto espero contaros las conclusiones y resultados de todo este nuevo camino que vamos a empezar. Qué bueno. Así que muy contentos. Pues nada, Elizabeth, que sea una gran tarde y luego pues eso, lo contaremos aquí, esas conclusiones que se van a hacer hoy en esa mesa con grandes expertos en el ámbito de la salud. Pues un fuerte abrazo. Fenomenal. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Buena tarde. Elizabeth. Chao.